Y bueno chicos, en este video vamos a ver esta tablita en la cual tenemos los diferentes tipos de activantes y desactivantes para las disustituciones, son la clasificación de los sustituyentes, en los cuales vamos a ver los activantes que serían los directorios orto y para y los desactivantes que serían los directorios meta, ¿no? Cabe recalcar que comenzando tenemos que los activantes son los que tienen más o menos un par de electrones libres, los cuales pueden servir para aumentar la densidad electrónica del anillo, ¿no? Como hemos dicho en la anterior teoría, ¿no? Y lo que vemos acá son los efectos que generan. Acuérdense que cuando teníamos el efecto inductivo positivo, era que aumenta la densidad electrónica del anillo, ¿no? Y acá tenemos que en los activantes fuertes tenemos que, en primer lugar, el más fuerte es el que le aumenta más, tanto por el efecto inductivo resonante. Y acá tenemos que el efecto inductivo de estos compuestos de acá, de estas ramificaciones, es como que no lo aumentan, sino lo disminuyen, pero son mucho menores que el efecto resonante que tienen, que sí lo aumentan mucho, ¿no? Y esto se verá más o menos reflejado en todo esto. En la mayoría de estos son con efecto resonante positivo, o sea que aumenta la densidad electrónica. Y excepto en los últimos que son los activantes débiles, que prácticamente es uno el otro, ¿no? Comencemos con el activante del O, del oxígeno en formato de anión, en el cual es el más fuerte de todos, notando que tiene efecto inductivo y efecto resonante. Va a hacer que la reacción de la velocidad de sustitución electrofílica aromática sea mucho mayor y prácticamente va a dar directorios orto y para, ¿no? Tenemos los aminos, si mal no recuerdo, NH2, NHR, que el R simboliza los grupos de grupos de carbonos en formato de alcano, de alquilo, y el NR2, prácticamente lo mismo, que también tienen un efecto resonante mucho mayor que el efecto inductivo negativo, por lo tanto también es un activante fuerte. El grupo OH, que hemos visto varias veces, para los alcoholes tenemos el efecto resonante también mucho mayor que el efecto inductivo negativo. Después, en un activante moderado tenemos el OR, que es en general el aldehído, si mal no recuerdo, es O unido a una cadena de carbonos con hidrógenos, se forman los alquilos, en el cual tenemos también el efecto resonante mayor que el inductivo negativo, el NHCOR, en ese momento tampoco me acuerdo, que tenemos también el efecto resonante mayor que el inductivo, el OCOR, en el cual también tenemos el efecto resonante mayor que el inductivo. Estos de acá serían los activantes moderados, esto de acá lo van a ver más en la práctica cuando hagan las polisustituciones, y acá vamos a los activantes débiles, ¿no? Acá tenemos a los alquilos, de por sí las cadenas de carbono e hidrógeno, en los cuales tenemos o efecto inductivo positivo o efecto resonante positivo, que aumenta la densidad electrónica. Acá tenemos lo mismo unidos estos bencenos a otros compuestos aromáticos, aunque suena muy extraño, también es un activante débil. Tienen reactores ortopara, pero son activantes débiles. Y acá vemos el grupo de los alquenos, ¿no? Hay una cosa muy interesante en este formato, que los alquenos sí dan el efecto de aumentar la densidad electrónica, ¿no? Pero no es lo mismo para el otro que todavía nos falta, ¿no? En los alquinos. Y bueno, acá tenemos los activantes débiles, ¿no? Acá hay una diferencia en el sistema de referencia. Sabemos que el sistema de referencia es el benceno mismo, el aromático por excelencia, en el cual, pero acá vemos la ramificación de H, el kilo H, porque el benceno prácticamente tiene sus enlaces con el hidrógeno, ¿no? Cuando no está sustituido. Ahora vamos con los desactivantes más débiles, o sea que son directores meta, pero no ralentizan tanto la velocidad de la sustitución electrofílica aromática, que comenzando siendo los halógenos, ¿no? O sea, en el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Tienen un efecto inductivo negativo, o sea que disminuye la densidad electrónica un poco mayor que el efecto resonante positivo, y por eso son desactivantes débiles, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Es que estos desactivantes, por el mismo hecho de ser débiles, no tienen un director meta tan marcado, por lo tanto estos de acá, para los halógenos nada más, serían directores orto y para también. Para el COH y el CO con alquilos también tendríamos ya el desactivante moderado, ya empiezan a ser directores meta, ya no se forman los ortos y paras en mayoría. Tenemos un efecto inductivo negativo y un efecto resonante positivo, pero claramente acá el inductivo le va a ganar. En todo caso también tenemos el COH, o sea los ácidos, el CO con R, el doble
el doble oxígeno con un alquilo y el CONHR, ¿no? Tenemos que eso también es un desactivante moderado. Tenemos también el efecto inductivo negativo y el efecto resonante positivo, por lo cual también tenemos una disminución en la densidad electrónica y también es directamente, ¿no? Ahora por último tenemos los desactivantes fuertes, que en este caso muchos de ellos hacen que no sea posible una disustitución, llegando hasta tal punto que en las reacciones químicas, en las formaciones de los compuestos, estos serían al último porque una vez que se tienen estos compuestos de acá sustituidos en el benceno o en una doble sustitución, ya no se puede hacer una otra sustitución, ¿no? Porque son demasiado desactivantes. Tenemos el trifluorocarbono en formato de alquilo, no me acuerdo, el cual tiene efecto inductivo negativo, efecto resonante negativo, por lo tanto es un desactivante fuerte. También tenemos el ácido bencenonio, o sea, la sulfonación del benceno, el cual también es negativo. Tenemos un nitrógeno en formato de cation con tres ramificaciones de alquilo, que también es un desactivante fuerte. Y por último tenemos el resultado de la nitración, ¿no? Acá me faltó poner que en desactivante moderado también está un triple enlace con el nitrógeno, ¿no? Pero bueno, eso todavía no es un desactivante fuerte. Y bueno, tenemos que todos estos con los cuales se van a ver también en los resultados de los ejemplos, de los ejercicios que vamos a hacer, que cuando tengan estos sustituyentes, estas sustituciones primarias, ya no será posible hacer otras sustituciones y por lo tanto esas de acá tendremos que intentar que sean al último y no al inicio, ¿no? Y bueno, esto es prácticamente todo lo que hay que decir de esta tabla. No me flayé tanto como quería. Tenemos la clasificación de sustituyentes. Acuérdense que esta gráfica, esta tabla está en el libro de Breña Neira, de Química Orgánica, y no mucho más que decir, ¿no? Prácticamente espero que esto les sirva de referencia nada más. Y bueno, muchas gracias por ver y también creo que haré un short para que lo tengamos en cuenta. Gracias.